La historia del siglo XVI es especialmente interesante en España y para Coín. Tomado por los católicos y tras la expulsión de los musulmanes, el rey ordenó demoler los restos de la fortaleza. 2 años y medio después de la conquista, se inicia el reparto de tierra y la repoblación entre 450 vecinos. El gobierno municipal en Coín se estableció en esta época por un sistema basado en la mitad de oficios entre el Estado noble y el Estado llano dentro de la jurisdicción de Málaga. Coín, después de la conquista de los Reyes Católicos, el 27 de abril de 1485, es probablemente de los pocos lugares que quedan despoblados. Durante años no vive nadie en Coín. Los habitantes musulmanes se rinden a los Reyes Católicos, cogen todo lo que pueden, se marchan y los reyes les dejan que se vayan a Málaga. Y Coín se queda despoblado en torno a 2 años y medio. En 2 años y medio aquí no vive nadie. Los habitantes de Málaga, los gobernantes de Málaga, después de que sea conquistado por los Reyes Católicos, piden volver a Coín para repoblar Coín. Los reyes no lo conceden porque entienden que Coín es una perla dentro de la corona, por su situación de privilegio, por sus tierras tan fértiles, etc. Entonces, Coín se repuebla. Coín entonces en ese tiempo hay en torno a 320 casas, aproximadamente, 320 casas, y se repuebla con personajes que habían intervenido en la conquista de Málaga, de tal manera que hay 75 nobles que tienen casa y propiedades en Coín, nobles hijosdalgos, y el resto son plebeyos, como decimos, y parte del clero, algún clero que lógicamente viene. Ese grupo tan numeroso de personas crean una primera hermandad, la Hermandad de San Sebastián, que además es el patrono de Coín. San Sebastián es el patrono de Coín porque es el valedor contra la peste y además es considerado como un baluarte de defensor de la fe cristiana, de la auténtica religión para los habitantes y pobladores de la época, ¿no? Así que en el repartimiento que se hace entre las tierras y casas que fueron de los moros, se crea esa hermandad de San Sebastián y se le dota de un espacio extramuros de la villa, en concreto donde actualmente está el Parque de San Agustín, lindando con la calle Málaga. Ahí se crea una capilla que es la Capilla de San Sebastián, que es donde tenía su sede esta primera hermandad, que está formada, digo, solo y exclusivamente por los hijosdalgos de la villa. Su función era enterrar a sus propios muertos, como casi todas estas hermandades, y periódicamente, algunos días al año, pues asistir a los más necesitados. Es importante este espacio porque años más tarde, en el primer tercio del siglo XVI, se instala junto a esta iglesia, a esta capilla de San Sebastián, el convento de San Agustín, que tuvo una presencia durante tantísimos siglos en la vida social y religiosa de Coín. El convento de San Agustín, que estaba ubicado justo en el Parque de San Agustín, justo ahí. Lo conformaba ese espacio, que era donde estaba un edificio notable, y se expandía en huertas hacia la zona de la actual calle Postigo, conocida entonces como calle Postigo, hoy Doctoral Gómez Lucena. No existía esa entrada, la entrada que traemos hoy de Málaga, eso no existía, la entrada era por calle Málaga, y todo eso eran las huertas del convento, toda esa zona de ahí era la huerta del convento. Los nobles y los hijosdalgos piden a la reina Juana, a principios del siglo XVI, que querían gobernar la villa. Claro, ahí hay una disputa, porque en principio el gobierno de la villa de Coín, que dependía, no era una villa, digamos, independiente, dependía de la ciudad de Málaga, la jurisdicción dependía de la ciudad de Málaga, ¿verdad? Pide que la mitad de los regidores y alcaldes sean del Estado noble y la otra mitad del Estado plebeyo. Que en principio no había sido así. Cuando se puebla la villa, había dos alcaldes y 6 regidores, todos entre los hombres que creían más conveniente, ¿no? Pero no estaba especificado de qué estado tenían que ser. La reina Juana, en 1505, otorga a los nobles de la villa la posibilidad, el hecho
que gobiernen la villa de esa manera. Mitad de oficio para los hijosdalgos, mitad de oficio para los plebeyos. Las calles van tomando nombre en función de los personajes que habitan en ellas, conocidos, donde vive fulano, donde vive fulano, donde vive mengano. En este caso, por ejemplo, hablábamos de la calle Malara. Pues la calle Malara debe su nombre a uno de los primeros pobladores de Coín, que fue Antón de Malara. Vivía ahí en la calle Malara, donde vive Malara, pues ya quedó así. Exactamente pasa con la calle Fonseca, por ejemplo, que es otro de los personajes del siglo XVI. Fernando de Fonseca no tiene una relevancia especial, no se distinguió, bueno, pues porque dejara alguna obra de ningún tipo para la posteridad, pero vivió en esa calle desde principios del siglo XVI. Fernando de Fonseca, también uno de los pobladores, y ahí sabemos que en el siglo XVI, entre 1550 y final del siglo, vivía este Fernando de Fonseca, o calle Gascones, como también decimos, calle Gascones, que tiene un nombre precioso, calle Gascones. Pues, ¿a qué viene? Como estamos diciendo, se gobernaba la villa por mitad de oficio. Bueno, pues a final del siglo XVI había un alcalde del estado de los hijosdalgos que se llamaba Alonso Gascón de Cardona. Alonso Gascón de Cardona vivió allí, y sus hijos siguieron viviendo allí, y sus hijos eran los Gascones. Hablando de personajes, tenemos que detenernos en hablar quizás en los dos primeros benefactores que tiene Coín, que son Miguel Martín Maderero y María Ruiz. Poco tiempo después de la conquista se hace, como era lógico, una población que tenía un número importante de personas ya viviendo y asentadas aquí, a principios del siglo XVI, pues se hace un pequeño hospital en un lugar que dice ser barrancoso, efectivamente, como es la plazuela de San Andrés. En la plazuela de San Andrés, que era una de las entradas de la villa, en esa subidita era una de las entradas de la villa, ¿no? Pues ahí se instala el pequeño primer hospital que se llama Hospital de San Andrés. La plaza toma su nombre justo del hospital. Pero era muy pequeño. Este matrimonio, que digo, Miguel Martín Maderero y María Ruiz, haciendo gala de una cosa muy clásica en ese tiempo, que es hacer un trueque entre la dación de lo terrenal para ganar el cielo, ¿no? Hicieron una gran obra con ese trueque, ¿no? Hago esto para ganar el cielo. En el espacio donde actualmente está el Hospital de la Caridad, hoy lamentablemente cerrado y muy mal estado, pues ellos tenían allí unos solares que habían tenido en el repartimiento y lo destinan con su propio capital y con la confluencia de otros benefactores, pero sobre todo con su propio capital, hacen un hospital a su expensa, que rápidamente estos hijosdalgos que hablábamos dicen trasladar el antiguo hospital de la plazuela San Andrés a este nuevo, mucho más espacioso, en un lugar mucho más lógico. Era la calle Real, era la calle central. Bueno, ese hospital tiene una importancia enorme en la vida de Coín desde ese tiempo, desde el año 1520, que es cuando se construye, hasta prácticamente hace 20 años, ¿no? Quizás menos, en que se cerró. Durante ese tiempo sirvió no solamente para curar enfermos, también para albergar a los necesitados, que eran tantos. Incluso en sus estatutos se estipulaba que parte de su renta, pues que tenía un montón de propiedades adscritas a ese hospital, se destinara, por ejemplo, a casar jóvenes que no tuvieran recursos, a dar una dote a determinadas personas, a determinadas jóvenes que no tuvieran recursos para que pudieran ir al matrimonio con cierta holgura. Otra persona de notable importancia que vive en el Coín del siglo XVI es Bernardo Pérez de Vargas. Bernardo Pérez de Vargas es un personaje extraordinariamente importante para la vida científica de España y casi de Europa. Viene a Coín porque su padre, Juan de Vargas, lo nombra el marqués de Villena gobernador de las villas de Monda y Tolós, y viene a vivir a Monda, pero ocurre que Monda es un lugar de morisco, es decir, no ocurre como en Coín, que se quedó despoblado y se repuebla solo con cristianos.
y no hay un lugar acomodado suficientemente, una casa con la suficiente prestancia como para albergar a tan noble señor, como era Juan de Vargas y su hijo Bernardo Pérez de Vargas. Pérez de Vargas, en una de sus obras, en el frontispicio, al principio dice, nacido en Madrid y vecino de Coín, y hace una descripción muy curiosa de Coín, hace una descripción curiosísima de Coín, en el lugar de Málaga, regado por el seco, cerca del mármol, el amianto y el cobre. Eso es la descripción que él hace en ese libro. Bueno, pues Pérez de Vargas es un científico de extraordinaria importancia. Lo primero que escribe no es una obra científica, hace un libro curioso de caballería, en la vida del caballero Ciringolio de Tracia. Él escribe, después, todo eso, gran parte de su obra la escribe aquí en Coín. Escribe una obra muy importante y de mucho calado que se llama La fábrica del universo. Escribe, pues eso, sobre la fábrica, sobre lo que él había estudiado, intuido y averiguado sobre la fábrica del universo, ¿no? Pero vamos, la obra más importante y por la que es más conocido y la que tuvo más repercusión, sin duda alguna, se llama De Re Metálica, sobre las cosas de los metales. Es un tratado de mineralogía donde se dice cómo se deben extraer los metales, qué importancia tienen los metales, y es de tal envergadura. Esta obra es la tercera obra que se escribe en Europa sobre ese asunto, en toda la historia. Tuvo una importancia enorme en todo lo que fue después la conquista de América. Bernardo Pérez de Vargas, además de eso, era un caballero de la época, y era un caballero que tenía el concepto de honor y sobre todo de amistad, la tenía en altísima estima, y escribe un libro, un tratado sobre la amistad que dedica a don Juan de Austria, y en él se habla de la importancia de la amistad, de la lealtad y de la confianza, ¿no? como tres conceptos que hacen que la vida sea más fácil y más agradable. Pedro de Moro, sin embargo, sí tiene otra presencia mucho más importante. Pedro de Moro, como tantos otros personajes de ese tiempo, pues la verdad es que de su biografía sabemos bastante poco, ¿no? Sabemos dónde nació. Sabemos que se casó en Álora, y que fue un escultor. Fue un escultor que estuvo trabajando nada más y nada menos con Diego de Siloé en la Catedral de Granada, que ya es mucho. Bueno, pues a Pedro de Moro, el obispo de Málaga, a mediados del siglo, le encargó que hiciera el retablo de la iglesia de San Juan, que en ese momento estaba terminándose. Le encargó un retablo con unas determinadas características, y de eso sí tenemos una escritura en el que se detalla cómo quería el obispo que fuera. Él acepta el encargo y después de años trabajando en él, consigue por fin presentar ese retablo, que es un retablo de un estilo gótico tardío, que se instala en el frontispicio, en el altar mayor de la iglesia de San Juan. Por tanto, si no sabemos mucho de la vida de Pedro de Moro, salvo estas pinceladas que decimos, lo que sí está claro es que su obra ha permanecido durante siglos en el imaginario y en la vista y en el solaz de muchísimos coineños, porque desde el año 1500, quiero recordar, 65, que se termina y se inaugura, por decirlo de alguna forma, el retablo de la iglesia de San Juan, bueno, hasta mediados del siglo XVIII está en ese espacio. Y durante ese tiempo, la iglesia de San Juan, pues por supuesto que era la que albergaba el culto, las celebraciones religiosas, las bodas, todo lo que conlleva el rito católico, lógicamente, pero además se utilizaba la iglesia de San Juan como espacio social en determinados acontecimientos, ¿no? Para grandes, cuando había que consultar a la gente, pues se concentraban en la iglesia de San Juan.
En el próximo programa Personajes en la historia de Coín podremos conocer a los protagonistas de la época más convulsa de la villa en el siglo XVII. En ese tiempo, con ese ambiente y con esos ánimos, fue cuando se estableció en Coín el corregimiento como forma de gobierno de la villa y vivieron Jacinto Méndez Quevedo, Francisca de Solís Jiménez o Juan de Osorio y Villegas. Hemos hablado en este capítulo de una mujer, de María Ruiz. En el próximo hablaremos de Francisca de Solís Jiménez. Son las dos únicas mujeres de las que he podido tener constancia, a pesar de la cantidad de mujeres y de importantes mujeres que seguro ha tenido la historia de Coín, pero que haya quedado reflejo de ellas solamente de estas dos. Pues una de ellas, hablaremos de Francisca de Solís Jiménez, hablaremos someramente, porque tenemos muy pocos datos, de Jacinto Méndez Quevedo, que da nombre a la calle Jacinto Méndez, y sobre todo hablaremos de una época muy turbulenta en la historia de Coín, que es el tiempo cuando se instala el corregimiento, cuando Coín compra la jurisdicción al rey para independizarse de Málaga, y los hechos luctuosos que ocurrieron durante ese tiempo, en que hubo hechos lamentables de armas, muertes, y algunos corregidores que después hicieron cosas grandes para Coín, para la historia de Coín.